te adorar. Los reinos se rinden, de Dios eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. En el cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a Buenas noches, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las bondades de nuestro buen Dios. Él siempre es fiel, Él es siempre bueno, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que las cosas muchas veces no salen como nosotros esperamos. Él siempre es bueno, mis hermanos. Qué privilegio tenerles con nosotros, qué bendición poder seguir meditando en la palabra del Señor. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es útil para nuestras vidas. Así que es una bendición que usted se tome este tiempo, que haga el esfuerzo para poder escuchar el consejo de la palabra de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad. Señor, en este momento rogamos y suplicamos que nos dirijas, Señor, que nos ayudes a entender y a comprender tu palabra. Háblanos, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones y sobre todas las cosas a ponerla en práctica. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que nos están viendo y escuchando. Guárdales, protégeles, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje para esta noche, mis hermanos, lo he titulado La naturaleza de la libertad cristiana. Así que quiero que me acompañe al libro de Gálatas. Es el libro en el cual hemos estado estudiando y meditando. Acompáñenme al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 13 al 15. Y la palabra de Dios dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Le dije hace 8 días que esta parte la subrayara. Es una parte muy importante. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En esta noche me gustaría hablar un poquito sobre la libertad y poder entender realmente lo que está enseñando el apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Cuando hablamos de libertad, es una palabra, hermanos, en boca de todos hoy en día. Hoy se habla, hermanos, de libertad. Hay muchas formas diferentes de la palabra y muchas personas que abogan por ella y que le hacen propaganda, ¿no es cierto? Hoy la gente quiere tener libertad, pero lógicamente para muchas personas, para muchos sectores, la libertad puede tener un significado distinto. Refiriéndonos a los mensajes que hemos tenido los domingos, podríamos decir que tienen imágenes, ideas distintas de lo que realmente significa la libertad. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué clase de libertad es la libertad cristiana? Y yo creo, mis amados hermanos, que cuando nos referimos a libertad, es una libertad de conciencia. Según el Evangelio cristiano, ningún hombre es completamente libre hasta que Jesucristo lo libera del peso de la culpa. Y mi amado hermano, yo quiero que usted pueda entender y comprender esto el día de hoy. El Evangelio entiende por libertad que ningún hombre es verdaderamente libre hasta que conoce a Jesucristo y lo libera. Escuche esto porque quiero hacer énfasis en esto. Lo libera del peso de la culpa. Por eso al principio me refería de una libertad de conciencia. Mis amados hermanos, cuando venimos a Jesucristo, tenemos que desechar toda culpa, porque el Señor nos ha llamado a libertad. Es cierto, usted probablemente antes de conocer a Jesús y hacerle su Señor y su Salvador, probablemente usted fue una persona muy mala. Probablemente hizo cosas terribles y que usted quisiera regresar en el tiempo, ¿no? Y quisiera borrarlas, pero lamentablemente no se puede. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Jesús, tenemos que ser libres, hermanos, de toda culpa. Esa es parte de la libertad cristiana. Eso es lo que se entiende por libertad cristiana. En Jesús tenemos libertad. Por lo tanto, cuando vengan pensamientos, hermanos, negativos, cuando vengan pensamientos contrarios, cuando vengan los dardos del enemigo, usted tiene que saber, y usted sabe que usted ha sido liberado de esa culpa, no por sus méritos, no por sus buenas obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Los pensamientos vienen, los pensamientos de culpa, pero debemos entender, debemos de comprender que en Jesucristo nosotros somos
libres. Y Pablo les dice a los Gálatas que han sido llamados a ser libres. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted tiene que tener entonces una conciencia limpia. Usted tiene que estar libre de toda culpa. Regularmente los señalamientos de personas, los señalamientos del enemigo siempre van a venir a nuestras vidas. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, desechamos toda la culpa y ahora sabemos que nosotros hemos sido justificados, que ahora nosotros somos santificados, que ahora nosotros somos personas, hermanos, que hemos sido santificadas y justificadas por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. En el versículo 3, hermanos, Pablo implícitamente dice que los cristianos son liberados de la obligación de la ley. Quiero que leamos el versículo. Estamos en el capítulo 5 y el versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, si ustedes realmente se quieren volver a los viejos rudimentos, si ustedes quieren volver a ese yugo de esclavitud, pues entonces no solo tienen que guardar una parte de la ley, ustedes tienen que guardar toda la ley. Vemos entonces, hermanos, que después en el versículo 13, el apóstol Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y también dice el texto que debemos más bien servirnos unos a otros con amor. Y en el versículo 14 dice que el resumen de la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta noche, mis amados hermanos, quiero que observemos algunas cuestiones importantes. Y lo primero que quiero que observemos es que la libertad cristiana no es libertad para consentir a la carne. La libertad cristiana no es libertad para consentir la carne. El versículo 13 en su primera parte dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Ustedes han sido llamados a libertad, dice el apóstol Pablo. Y esta frase, hermanos, es maravillosa. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad cristiana no es libertad para consentir la carne. No debemos usar nuestra libertad cristiana entonces para consentir esa carne, para dar riendas sueltas a nuestras pasiones. Nuestra libertad cristiana no debe ser usada como pretexto para la autocomplacencia. En ningún momento el apóstol Pablo está enseñando de que el cristiano tiene libertad entonces para hacer lo que él quiera, para consentir a la carne, para complacer a la carne. Por eso es de que el apóstol Pablo dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad cristiana es la libertad, hermanos, del pecado, no la libertad para pecar. Y se lo quiero volver a repetir. La libertad cristiana es la libertad del pecado, no la libertad para pecar. Supone la libertad absoluta para acercarnos a Dios como hijos, no una libertad para deleitarnos en el egoísmo. Por lo tanto, nosotros debemos de entender entonces a qué se refiere esa libertad cristiana.
no es para alimentar nuestra carne, no es para alimentar nuestros deseos perversos, no es para deleitarnos en nuestro egoísmo. Hermanos, nosotros hemos sido liberados del pecado. No hemos sido liberados para pecar. De manera que Jesús dice, hermanos, lo siguiente. Y quiero que me acompañe al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel, escuche esto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dios no nos ha llamado a esclavitud. Dios nos ha llamado a que realmente seamos libres. Pero cuando nosotros alimentamos la carne, cuando nosotros nos concentramos en las cosas de la carne, vamos a caer nuevamente en esclavitud. Todo aquel que hace pecado, dice el apóstol Juan, esclavo es del pecado. Quiero que me acompañe al libro de Tito, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, y vamos a leer el versículo 3. Y la palabra de Dios dice: porque nosotros también éramos, está hablando en un tiempo pasado aquí el apóstol Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. ¿Se dio cuenta de esa palabra, mi amado hermano? Esclavos de concupiscencias. Éramos esclavos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El apóstol Pablo dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo. Éramos esclavos. Ahora el cristiano ha sido llamado a libertad. Pero no podemos, hermanos, alimentar nuestra carne, porque vamos a caer nuevamente en esclavitud. Hoy en día hay muchos de esos esclavos en nuestra sociedad. Hablar de amor libre y de llevar una vida libre, pero en realidad son esclavos de sus propios apetitos, a los que dan rienda suelta sencillamente porque no los pueden controlar. Hoy por eso, hermanos, el concepto de libertad muchas veces se ha malinterpretado, ¿no? Porque muchas de estas personas que proclaman libertad son esclavos muchas veces de las drogas, son esclavos del alcoholismo, son esclavos de la avaricia, son esclavos de los pecados sexuales. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos realmente libres. Hemos sido llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice el apóstol Pablo. Ahora procuramos, hermanos, y esta debe de ser nuestra lucha diaria, y uno de nuestros propósitos de vida es el de caminar en el Espíritu. Más adelante lo vamos a ver. Ese tiene que ser el propósito de nuestra vida, el caminar en el Espíritu, y se nos promete que si lo hacemos en lugar de consentir los deseos de la naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo hará que sus frutos maduren en nuestra vida, culminando, hermanos, con el dominio propio. Pero esto es un proceso. Esto, mis amados hermanos, no se da de un día para otro.
Muchos quisiéramos que viniera un gran evangelista, un gran pastor que nos impusiera las manos, ¿no? Y entonces que el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que pueda venir sobre nuestras vidas en una forma sobrenatural. Mis amados hermanos, esto es un proceso, y esto es consecuencia de alimentar nuestro espíritu, de andar en el espíritu. Por eso los domingos, hermanos, estamos hablando de la transformación de nuestra mente. ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? La prioridad de nuestra vida tal vez se ha vuelto el Facebook, se ha vuelto el YouTube, el Instagram, el TikTok. No sé cuál se pueda, hermanos, volver realmente su propósito de vida. Debemos de analizar y debemos de reflexionar. Porque si queremos andar en el Espíritu, si queremos caminar en el Espíritu, es importante que llenemos nuestra mente de la palabra del Señor, que tengamos una comunión con nuestro Dios, que es tan importante. Él tiene que ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es caminar en el Espíritu, y esto trae como consecuencia entonces el fruto del Espíritu. Pero es un proceso. Tenemos que trabajar. Lo segundo que quiero que observemos en esta noche es que la libertad cristiana no es libertad para explotar a mi prójimo. La libertad cristiana no es libertad para explotar a mi prójimo. El versículo 13, hermanos, en su última parte, al versículo 15, dice de esta manera: sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La libertad cristiana, hermanos, no es libertad entonces para explotar a mi prójimo. Jesús dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser un servidor. Antes de ir Jesús a la cruz del Calvario, les dio una gran lección a sus discípulos, que fue el lavarle los pies. El Rey de Reyes, Señor de Señores, tomando un lebrío, dice la Escritura, que ese lebrío, hermanos, era el del esclavo, el de la escala más baja de la sociedad. Ahora empieza a lavar los pies a sus discípulos. Qué gran lección de servicio. Así como la libertad cristiana no consiste en hacer lo que me plazca para consentir mi carne, tampoco consiste en hacer cualquier cosa independientemente del bienestar de mi prójimo. En la libertad para acercarme a Dios sin temor, no para explotar sin amor a mi prójimo. Esto debería de ser un principio de vida en cada uno de nosotros. Hoy lamentablemente, mis amados hermanos, y tenemos que reconocer que dentro del pueblo de Dios muchas veces hay gente explotadora, gente que se aprovecha de sus empleados, gente que se aprovecha de que están en una posición de poder, que tienen un poder económico y que por lo tanto se aprovechan del necesitado, se aprovechan del que tiene necesidad y lo explotan. Mis amados hermanos,
A esa libertad no nos ha llamado Cristo. En realidad, lejos de tener la libertad para ignorar, descuidar o abusar de nuestro prójimo, se nos ordena amarlos y por medio del amor entonces servirles. No debemos usarlos como cosas para servirnos a nosotros mismos. Debemos respetarlos como personas y entregarnos a su servicio. Este es el sentido del amor. En esto creo yo que nosotros como cristianos deberíamos de marcar la diferencia. Si nos amamos unos a otros, nos serviremos unos a otros. Y si nos servimos unos a otros, no nos morderemos ni nos devoraremos, como dice el versículo 15, en habladurías o en acciones maliciosas. Porque morder y devorar son destructivos. Son conductas más propias, hermanos, de animales salvajes que de hermanos en Cristo. Y lamentablemente, hoy en día, esto es real. Muchas veces nos estamos, hermanos, devorando. Nos estamos destruyendo unos a otros. Y esto dentro del cuerpo de Cristo no debería de ser así. El amor nunca es mezquino ni acaparador. Siempre es abierto, nunca posesivo. Amar verdaderamente a alguien no es poseerlo para uno mismo, sino para servirle por sí mismo. La libertad que Dios entonces nos ha dado no es para explotar a mi prójimo, es para servirle a mi hermano, para amar a mi hermano. El tercer principio que quiero que observemos en esta noche es que la libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley. La libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es interesante y espero darme a entender en esta noche. Debemos observar con cuidado lo que dice el apóstol. No dice, como afirman algunos que sustentan la nueva moral, que si nos amamos unos a otros podemos quebrantar tranquilamente la ley por el bien del amor, sino que si nos amamos unos a otros cumpliremos la ley. Es cierto que Pablo nos dice que si somos cristianos y hemos sido librados de la esclavitud de la ley, ya no estamos bajo la ley y que no debemos someternos al yugo de la esclavitud, y ese yugo de la esclavitud es la ley. Eso es lo que dice el versículo 1, y la palabra de Dios dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nuestra libertad cristiana frente a la ley, que Pablo resalta, tiene que ver, hermanos, con nuestra relación con Dios. Significa que nuestra aceptación no depende de nuestra obediencia a las exigencias de la ley, sino de la fe en Jesucristo que llevó la maldición de la ley cuando murió. Ciertamente no significa que somos libres de ignorar o de desobedecer la ley. Por el contrario, aunque no podemos ganar nuestra aceptación cumpliendo la ley, ya que vimos que es algo imposible el poder cumplir la ley a cabalidad, cuando hemos sido aceptados, debemos de cumplir con ella por amor a aquella que nos aceptó y que nos ha dado su espíritu para permitirnos cumplirla.
Yo creo que ha quedado claro que la ley no nos puede salvar a nadie. No podemos alcanzar el favor de Dios. No podemos alcanzar su gracia, su favor, a través de méritos, a través de cumplir ciertos ritos. Porque todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo, a ese sacrificio perfecto y maravilloso que Él hizo. Pero esto no significa que desechemos la ley. Si no, deberíamos solo quedarnos entonces con el Evangelio de Mateo, ¿no? Hasta Apocalipsis, y esa debería de ser nuestra Biblia. No podemos desechar la ley. Es interesante, mis amados hermanos, porque ahora nosotros tratamos de ser obedientes a esos principios, no por obligación, sino por amor a nuestro Señor Jesús. En el lenguaje del Nuevo Testamento, aunque nuestra justificación no depende de la ley, vuelvo y repito, nuestra justificación no depende de la ley, sino de Jesucristo crucificado. Nuestra santificación consiste justamente en el cumplimiento de la ley. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Y le quiero leer la Nueva Traducción Viviente. El versículo 3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos. El apóstol Pablo lo deja claro, ¿no? Que la ley de Moisés no nos puede salvar, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Seguimos al Espíritu. La obligación que ya no existe para el cristiano es la obligación de obedecer la ley para ser salvos. El apóstol Pablo lo deja claro, que la ley no salva a nadie, lo que es imposible de lograr. Pero ahora que somos salvos, escuche esto, hermano, espero que me pueda dar a entender bien. Pero ahora que somos salvos total y gratuitamente por gracia, estamos aún más obligados a obedecer la ley. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ahora tenemos más motivos para amar a Dios. Vuelvo y repito, nosotros somos salvos, hermanos, por gracia. Nosotros, hermanos, somos salvos por gracia. Esto es maravilloso. Debemos de entender que la salvación es gratuita y que esto nos debe llevar a guardar la ley, a amar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso es que Pablo dice en el versículo 14, estamos en Gálatas capítulo 5, y el versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Por eso es de que debemos de entender bien, por eso es de que no podemos desechar la ley. Estas son palabras también de nuestro Señor Jesucristo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Y la pregunta es, ¿por qué entonces ahora tenemos que obedecer la ley? Porque ahora tenemos más motivos para amar a Dios, más de lo que jamás habíamos tenido antes. El amor, hermanos, surge de la fe y la esperanza en el Evangelio y se desborda en amar y servir a nuestro prójimo en vez de usarlos para servirnos a nosotros mismos. Esto es maravilloso. Y con esto concluyo. El Evangelio nos llama a ser libres. Es libertad que significa la paz con Dios. Ya no tiene que existir en nuestras vidas un sentimiento de culpa. Tenemos que tener una conciencia limpia, no por nuestras obras, vuelvo y repito, son por las obras, por la obra realizada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora tenemos paz con Dios. El lavado de nuestra conciencia por medio de la fe en Cristo crucificado. El indecible gozo por el perdón y la aceptación. El acceso que ahora tenemos al Señor. La condición de hijos suyos y la experiencia de la gracia en ausencia de méritos. Nosotros hemos tenido una experiencia de gracia maravillosa. Mis amados hermanos, nadie tenía el currículum, ¿no?, para ser salvo. Al contrario, muchos de nosotros éramos de los peores pecadores, pero la gracia de Jesucristo se manifestó en nuestras vidas. El Evangelio sí te libera para vivir de la manera que quieras. Pero si verdaderamente entiendes por medio del Evangelio quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por ti, entonces te preguntarás, ¿de qué manera puedo vivir para Él? Mis amados hermanos, al entender la gracia de Dios, esa gracia que ha sido manifestada en nuestras vidas, nos debería de llevar a preguntar día a día, ¿de qué manera puedo vivir para Él? Esa libertad a la cual hemos sido llamados. Nosotros hemos sido liberados del yugo de esclavitud. Por lo tanto, hermanos, tenemos que preguntarnos cómo podemos agradarle a Dios día con día. Esa debe de ser la prioridad. Y la respuesta será, mira la voluntad de Dios expresada en la ley. El Evangelio nos libera de la ley para la ley. Elimina nuestra antigua obediencia a la ley por motivos egoístas y faltos de amor. Y nos motiva a obedecer la ley por amor. Esta es la libertad con que Cristo nos liberó para que vivamos y a la que hemos sido llamados. Debemos mantenernos firmes en ella. Por un lado, no caer nuevamente en la esclavitud y por el otro, no caer tampoco en el libertinaje. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a no caer en la religiosidad, en no caer, hermanos, en el fariseísmo, el querer aparentar algo que nosotros no somos, en caer en el legalismo. Pero Dios también nos ayude a no caer en el libertinaje. Dios nos ha llamado a libertad. Espero, mi amado hermano, mi amada hermana, que podamos reflexionar, que podamos meditar en nuestros caminos y tratar de vivir para Jesús día a día. Estamos viviendo tiempos difíciles,
tiempos malos. Vivamos para Jesús. Vivamos para Jesús. Él viene. Jesús viene. Y espero que cuando Él venga, nos encuentre haciendo su voluntad. Inclinemos nuestro rostro. Padre eterno, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Señor, ayúdanos a no caer en esclavitud, a no caer en legalismos, pero tampoco, Señor, irnos al otro extremo que es el libertinaje. Que la prioridad en nuestras vidas seas tú, Señor. Dios Todopoderoso, hoy hay muchos caminos. La gente hoy está preocupada por las cosas materiales, por tener un nombre, por ser reconocidos, por tener poder. Estamos envueltos en un mundo materialista y donde la gente solo piensa en ellos y en nadie más. Pero cuando entendemos y comprendemos, Señor, el verdadero evangelio, sabemos que tenemos que vivir para ti, que nuestra prioridad en la vida tienes que ser tú. Ayúdanos, Señor, también a servir a nuestro prójimo, a hacer el bien, Padre eterno. Tú conoces tanta necesidad que hay y que nosotros podamos ser sal y podamos ser luz. En esta noche, Señor, yo te ruego y te suplico por la vida de Jamie. Señor, pon tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Que ella se pueda recuperar pronta y completamente. Por la vida de mi hermana Flor, Señor, pon tu mano de sanidad. Señor, por la vida de su familia. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que pongas tu mano de sanidad en su cuerpo. Por la vida, Señor, de mi hermano Timoteo. Padre eterno, glorifícate en su vida, en la vida de su familia. Fortalece, Señor, su vida en medio de este proceso tan difícil. Por la vida de mi hermana Silvita, por la vida de su papá, Señor, pon tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en su vida. Fortalece a su mamá, a su familia. Provéele, Señor, todos los recursos que ellos necesiten, Padre de la gloria. Señor, también te rogamos, Padre eterno, por la vida de Lucy, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre su vida, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, te ruego por la vida de mi tío Eladio, Señor, por la vida de toda su familia. Bendíceles, guárdales, protégeles, Señor, en el nombre tuyo. Por todas aquellas personas, Señor, que están pasando por necesidad, por la familia de mi hermano Francisco, Señor, fortaléceles, ayúdales, Señor, en estos momentos de dolor y en estos momentos de angustia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Danos descanso y reposo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Renacer. También en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala.
Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí usted va a encontrar varios mensajes. Nos puede encontrar como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, dele a la campanita también para que le mande las notificaciones cuando se suban los videos. Mis amados hermanos, les mandamos un fuerte abrazo y con la ayuda de Dios nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.